Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. Nicolás Molina Monroy. Aunque eres reconocido de inmediato como Nico Whites en la comunidad hispanohablante de desarrollo de software, permíteme presentarte ante aquellas personas que aún no te conocen. Eres originalmente de Bogotá, Colombia, y actualmente radicas en Cochabamba, en Bolivia. Correcto. Eres desarrollador de software e instructor de cursos sobre Angular, TypeScript, Nest.js, MongoDB y Python en la plataforma de educación online Platzi. Además, publicas artículos técnicos y un contenido de altísima calidad en tu canal de YouTube que acumula ya más de 150 videos. Eres parte de la comunidad de Angular Bolivia, fundada en 2017 por Luis Áviles, ahí mismo en Cochabamba. Y tienes el reconocimiento por Google como GDE, sí, Google Developer Expert en Angular y también en tecnologías web. Tienes el reconocimiento por Microsoft como MVP y además eres parte del programa de Ionic Developer Experts. Es un placer grandísimo tenerte por acá en Angularidades. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a conversar un poco sobre el tópico que enseguida te vino a la mente cuando nos vimos por primera vez en persona en el Google I.O. y estábamos coordinando así rápido este episodio que hoy se materializa. Así que gracias por estar acá y bienvenido. No, pues muchas gracias por esa introducción, realmente muy completa. Yo también estoy muy contento de estar aquí, de conocerte también, de estar aquí como invitado en este canal, que cada vez veo más gente muy interesada en este canal, el tipo de entrevistas, también he visto un par que me han parecido muy interesantes, entonces, no, yo súper contento de estar aquí. Gracias. Este formato que tenemos acá en Angularidades es para poder descubrir algunos de los ángulos por los cuales se pueda agarrar algunos de los conceptos generalmente que no es que no se discutan, pero a veces pasan desapercibidos en algunos de los otros canales. No, además que me parece muy interesante que al final el formato también es una charla casual, una charla como entre amigos, hablando de tecnología, como de las charlas que uno normalmente tiene en un meetup, en un café, en una conferencia, hablando de tecnología, entonces es un gran formato. Y bueno, Nico, cuéntame, ¿has escuchado hablar de Cloudflare por casualidad? Por casualidad, sí, he escuchado de por sí. No lo había, para serte sincero, de por sí no lo había escuchado mucho, solo hasta que en Platzi mucha de la ingeniería y servidores están usando Cloudflare para Ujú. frontend, para muchas cosas están utilizando Cloudflare. Y el equipo de infra de Platzi, que en su momento trabajé como parte del equipo de desarrollo en Platzi, eh, estaba muy emocionado y yo como por toda esa infraestructura. Y yo, pues al final, mi tema no es como la infraestructura, soy más de frontend, aunque he hecho cosas muy interesantes en backend, pero como que me fue cautivando ese interés por esta nube y luego empecé a explorar varios servicios, varias cosas que podríamos utilizar, su API y realmente me ha enganchado mucho, me ha enganchado como su developer experience, los servicios que ofrecen, la tecnología que ofrecen, cómo la ofrecen, su comunidad. En Latinoamérica creo que no hay tanta comunidad de Cloudflare, pero y no mucha documentación en habla hispana o contenido de habla hispana. Entonces yo estoy como tratando de crear un poquito de ese contenido también porque realmente me ha llevado una gran experiencia trabajando con esta infraestructura. Muchas alternativas, bueno, desde hace un par de décadas aproximadamente tenemos a Akamai, también en los tiempos recientes a CloudFront, AWS, a Microsoft Azure CDN, que bueno, que es como que la evolución de lo que han traído ellos a lo largo del tiempo con otras soluciones dentro de Microsoft. ¿Y qué es lo que realmente distingue a Cloudflare? Y más aún allá, ¿no? Como para arrancar, ¿cómo es que realmente pudieras describir a Cloudflare dentro de todo el mar ese de redes de distribución de contenido? Va. Pues realmente sí, Cloudflare es otra opción, otro provider de cloud, muy similar a como si tú escogieras un provider como Google Cloud, como por ejemplo Amazon, DigitalOcean, ¿no? Es algún proveedor. Sin embargo,
Uno de los puntos o de lo que más me emociona, al menos de esta nube, o que me está causando mucho interés, es una parte que ellos ofrecen que es Edge Computing, que es un tema súper interesante, que las otras nubes lo están apenas explorando, como que están dando sus primeros pasos para ver si pueden soportar este tipo de tecnología. Pero Cloudflare ya lleva como bastantes años trabajando en ello y tiene como varios pasos adelantados. Y ya también se han formado como algunas empresas que han empezado a trabajar como en este tipo de Edge Runtime. Por ejemplo, ahí está Vercel, está Alibaba, están varias como empresas, hasta Node.js también está contribuyendo. Y es interesante esta tecnología. Yo creo que ese es uno de los puntos interesantes que me lleva como a interesarme por esta tecnología, y además también que parte de o consecuencia de implementar como este tipo de cómputo son los costos. Los costos, gracias a implementar ese tipo de cómputo, los costos son, digamos, más económicos que otras nubes. Pero obviamente tiene como ventajas y desventajas, también hay desventajas, hay ciertas cosas del Edge que hay que tener en cuenta, pero creo que eso es lo que más me ha atraído, aparte de su developer experience, como que tiene como APIs y cosas muy interesantes, las tecnologías que hacen, y Cloudflare como tal, como empresa de internet, es muy interesante, tiene muchas cosas de seguridad, bases de datos como clusterizadas, bueno, bastantes servicios, entonces yo creo que eso ha causado mi interés. Y puedes hacer un resumen así un poco como que expandir cuáles son los diferentes servicios que ofrecen. Claro que Porque sí. desde el punto de vista de Angular, uno está, bueno, sin tocar nada de cloud ni de backend, uno está familiarizado con el servicio de transformación de imágenes, porque Ujú. la directiva de NG Optimize Images, que obviamente hace todo el proceso de optimización de imágenes del lado de Angular, si uno prefiere utilizar esta ruta, uno de los cargadores de imágenes incorporados que ofrecen servicio para imágenes de terceros, además de Netlify, de Cloudinary, que están listados ahí por defecto, es Cloudflare. Ajá. Para poder transformar utilizando ese transformador de imágenes que ellos tienen ahí en la nube, automáticamente cualquier imagen que uno vaya sirviendo desde Cloudflare, por defecto con la serie de parámetros que uno le vaya pasando a esa directiva. Pero más allá Total. de la parte del procesamiento, de transformación de imágenes, que otro elemento como tal piensas que sean claves Va. dentro de los servicios que ofrece esa tecnología? Pues mira, dentro de Cloudflare hay un montón de servicios muy también relacionados a seguridad, también relacionados a escalamiento, pero de los que tienen que ver con desarrollo de software, me gusta mucho lo que es Cloudflare Workers y Cloudflare Pages, que es básicamente una evolución a lo que llamaríamos las serverless, que son que son como aplicaciones que tú no te preocupas por la infraestructura, por tener un servidor montado, por cómo eso se va a distribuir, sino que simplemente desarrollas, no sé, tu API, tu función y la despliegas allí, ¿no? Serverless creo que ya es bastante conocido. Amazon es un gran proveedor, por ejemplo, para desplegar este tipo de funciones, pero una evolución un poco de ese serverless es ejecutar eso en el Edge, que yo creo que ahorita vamos a hablar un poquito más a fondo de qué es el Edge, pero creo que eso, Cloudflare Workers, también están bases de datos, ellos lo llaman D1, D1, que son bases de datos que también están como replicadas, pero también utilizando el Edge Computing. Y ahí es raro porque también como que se ha visto, no sé si has visto, por ejemplo, Astro lanzó su propia base de datos, AstroDB, por ejemplo. Turbo también, con varias bases de datos basadas en SQLite, ni siquiera en Postgres o MySQL, sino literalmente en SQLite, para poder ser replicadas y clusterizadas en la red de CDNs. Y eso también es muy, muy, muy interesante. Hasta Supabase también tiene como una opción, ¿no? También de Edge Computing. Hay otro que me interesa mucho y es que ellos tienen la inferencia de varios modelos de inteligencia artificial también como servicio. Entonces, por ejemplo, la mayoría de modelos open source, aunque también se pueden consumir modelos pues, de paga, consumiendo pues, Ujú. las APIs de esos terceros, pero por ejemplo, consumir un modelo como Whisper para hacer traducción o Stable Diffusion, que por ejemplo, Stable Diffusion, si tú lo quieres correr en tu propia máquina, necesitas, o cualquier modelo necesita de una muy buena tarjeta gráfica para correrlo. Entonces, imagínate que tú quieras hacer un servicio y que involucre tener en vivo Stable Diffusion porque estás haciendo algo con imágenes.
Normalmente eso implica un coste en una máquina que tenga una buena Ujú. GPU, preocuparte por esa infraestructura, pero precisamente en Cloudflare ya están estos modelos como ahí en la nube, entonces uno los puede como literalmente llamar como si fuera una librería, como cuando tú llamas a Loadhash o cualquier otra Moment o DJS, literalmente haces como la importación como si fuera una librería más y dices, ok, quiero usar Stable Diffusion, le mandas la imagen y esperas pues el retorno, pero esos modelos ya Exacto, están como un como... web worker también, enviando mensajes y esperando la Exacto. respuesta que uno anticipa que le van a devolver y obviamente con todo el manejo de errores en caso de que suceda algún problema. Total. Entonces, ellos tienen varios de estos modelos open source distribuidos en su red, y entonces uno los puede utilizar fácilmente, pues si uno está como desplegando en esa nube. Si uno está desplegando sus aplicaciones en Cloudflare, puede rápidamente tener acceso como a este tipo de modelos, Mistral, Stable Diffusion, Whisper, como ahí literalmente la inferencia es muy cercana, la inferencia es muy rápida, pues precisamente porque están en esa red de cómputo. Entonces, eso también me parece muy interesante, aparte de lo que tú ya mencionaste, que es, pues también tienen como esta parte de transformación de imágenes, un CDN, bueno, y un montón de cosas interesantes en ese punto. ¿Y qué piensas? ¿Cómo es que Cloudflare puede de una manera crucial mejorar el rendimiento y la seguridad de aplicaciones desarrolladas con Angular y bueno, con cualquier otro framework de JavaScript o si uno no decide no utilizar ningún framework en general, pero desde el punto de vista de frontend, ¿cómo es que nos puede ayudar a mejorar estos dos aspectos que son muy importantes? Fíjate que para responder a esa pregunta, entonces ya tendríamos que hablar en un concepto que tiene Cloudflare, que es el que te he venido hablando, que es el Edge o el Edge Computing o un Edge Runtime, que si nosotros hablamos de una infraestructura tradicional o clásica o la normal que tenemos en nuestros servicios, por ejemplo, de Nodes, nosotros normalmente tenemos, digamos que tienes un servicio, una API. Normalmente una opción podría ser eh, crear una instancia en cualquier servidor como Google Cloud, DigitalOcean, Amazon, que tenga Node y pues ahí correr tu aplicación. Esa es una opción. La otra opción Ujú. para abaratar costos sería utilizar serverless, entonces ya no te preocupas de infraestructura, simplemente pues desarrollas tu aplicación y la distribuyes como serverless y eso también te ahorra un montón de cosas en infraestructura, también costos, porque entonces no tienes una instancia siempre corriendo, siempre prendida, simplemente esa función se va a aprender cuando realmente sea utilizada. Eso abarata mucho los costos en una API, solo cuando realmente pagas por el uso. Ahora, eso tiene un problema y es que las aplicaciones serverless tienen un problemita y es como el momento de iniciar. Y es cuando, como literalmente la instancia no está prendida, no tienes una instancia como ahí corriendo. Entonces, el primer request que hagan se va a demorar un poquito más mientras como que prende la máquina básicamente y ejecuta tu función. Una vez ya está como prendida, digámoslo, pues ya puede recibir muchas más funciones y se vuelve a apagar cuando ya deje de recibir como tantas peticiones. Entonces, eso abarata costos porque no siempre tienes una estancia prendida, entonces simplemente se apaga cuando se deje de usar y se vuelve a levantar cuando se vuelva a activar. El único problema es como ese tiempito inicial. Ahora, Ese Cloudflare, FTTB, que es el ajá, que realmente viene siendo dañado cuando uno tiene las instancias dormidas completamente. exactamente, sí, 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 eso pasa mucho en las... De por sí Amazon ha trabajado mucho como en tratar de reducir ese tiempo de inicio, pero precisamente Cloudflare descubrió algo muy interesante y es lo que llevan trabajando. Y es nosotros normalmente necesitamos para correr JavaScript en el lado del servidor, necesitamos un runtime. En este caso, el que más conocemos es Node.js, ¿no? Node.js es como nuestro runtime favorito para correr JavaScript desde el backend. Ahora, otra runtime que conocemos es el browser. El browser, nuestro navegador de nuestros usuarios, es un runtime de JavaScript, ejecuta JavaScript. Solo que no es tan grande como Node.js, es mucho más acotado y mucho más chiquitito, porque pues no necesita tantas cosas como para correr pues del lado del server y no tiene como APIs de Node, como, no sé, como el buffering o varias cositas de Node, porque pues no son necesarios. En el browser solo necesitas ejecutar cierto JavaScript, que es el que usamos en los frameworks como Angular, como Next, ese pedazo de, como ese scope de JavaScript es suficiente, por ejemplo, para hacer rendering. Ahora, para backend, sí necesitamos como un scope más grande que es el de Node. Teniendo eso en cuenta,
Básicamente lo que ha empezado a trabajar Cloudflare es utilizar casi el mismo runtime que se utiliza de JavaScript en el browser, que es mucho más acotado, que es mucho más pequeñito, pero en el backend. Entonces tenemos un runtime que no es Node.js, tenemos un runtime mucho más pequeñito, mucho más acotado. Y lo más interesante de ese runtime es que como es tan chiquito y tan acotado, se puede correr en un Content Delivery Network o en un CDN. Ujú. Ese yo creo que es la gran ventaja competitiva de Cloudflare. ¿Por qué esa es una gran ventaja? Porque normalmente cuando tú despliegas una aplicación, sea serverless, sí, una serverless o tu instancia aprendida, normalmente tienes como, no, digamos en Amazon o en Google Cloud, vas y escoges como la región. No sé si has visto que tú dices, quiero que este servidor o mi serverless está en la región de Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo. Entonces, si bien hay varios puntos de pues de ese clúster de nodos, de servidores, no es tan grande en comparación como un CDN. Un CDN sí tiene un montón de puntos, un montón, tiene muchísimos más puntos que una red de cómputo tradicional, porque normalmente un CDN solo es para archivos estáticos, es solo un servidor que pues literalmente no necesita ejecutar algo, sino que simplemente sirve archivos estáticos. Es Pero para como poder este, acercar geográficamente ese contenido a los usuarios potenciales que vayan a acceder a la aplicación. exactamente, ahí es el CDN, la gracia del CDN es lo que tú mencionas, es que si yo tengo archivos estáticos como imágenes, JavaScript, HTML, pues tengo toda una red en todo el mundo y si yo estoy por ejemplo, estoy en Cochabamba, pues no tengo que ir hasta el servidor de Estados Unidos, que queda bastante lejos, para traerme ese archivo y luego que se ejecute en mi navegador, sino que voy a, no sé, al punto más cercano, que creo que, por ejemplo, Cloudflare tiene uno aquí en La Paz y uno en Medellín, en Colombia. Entonces, en teoría ya no iría hasta allá, sino que va simplemente aquí a La Paz, va como súper cerca, trae Y la eso y me latencia lo puede devuelve. ser que se reduzca como 5 segundos o algo por el estilo, pero cuando se trata de esa cantidad pequeñita de tiempo, pero multiplicada por un montón de paquetes que se tienen que estar enviando hacia adelante, hacia Exacto. atrás, de vuelta, eh, obviamente la diferencia en rendimiento es significativa. Ahí es donde ves la diferencia de rendimiento que tú mencionaste, porque precisamente un CDN, como es más cercano, pues la latencia de ejecución, de traer esos archivos, pues no tienes que ir hasta allá, te reduces ese tiempito y entonces pues tu aplicación va a funcionar más rápido, porque pues no le tocó hacer un gran viaje. El problema de los CDNs es que pues solo se servían para archivos estáticos, pero Cloudflare descubrió la manera de, como tiene este runtime chiquitito, correrlo en la red de CDNs. Entonces se puede ejecutar JavaScript del lado del servidor en la red de CDNs. Y la red de CDNs es mucho más grande que una red de, digamos, de nodos o de servidores normales. Ahí es donde, por ejemplo, he visto que Google Cloud tiene una red de CDNs muy grande, pero todavía no ha explorado como este Edge Computing, para que pueda soportar como este runtime de JavaScript dentro de su CDN. Ellos básicamente no utilizan el CDN para ejecutar JavaScript. Cloudflare sí lo está haciendo. Amazon está haciendo experimentos con Lambda Edge, se llama como la función con la que Ujú. están experimentando hacer eso. Lambda Edge es como el experimento en donde ellos están utilizando su red de CDNs para ejecutar JavaScript como con esta especie de runtimes. Entonces, ¿qué pasa si ya podemos ejecutar JavaScript, no solo archivos estáticos, sino realmente ejecutar JavaScript en esa red de CDNs con ese runtime? Pues que ahora podemos correr o ejecutar no solo archivos estáticos, no solo traer archivos estáticos, sino realmente ejecutar JavaScript del lado del server ahí. Y por ejemplo, si nosotros hacemos Angular con server-side rendering, necesitamos ejecutar eso del lado del servidor. Entonces, si nosotros habilitamos o desplegamos una aplicación de server-side rendering en Angular, utilizando pues el Edge Computing de Cloudflare, la inferencia o el renderizado va a aumentar un montón porque la latencia se hace en el nodo más cercano de esa red de CDN. Entonces, de nuevo, si yo estoy aquí en Cochabamba y mi aplicación es server-side rendering, todo ese renderizado no está como navegando hasta otra red, sino está yendo aquí a La Paz, se hace el renderizado y se devuelve. Entonces, la latencia o la velocidad de carga va a aumentar porque literalmente lo estás ejecutando lo más cerca. De por sí ese es el concepto del Edge. El Edge es procesar los datos lo más cerca del usuario. Eh, que es divertido porque si uno lo piensa,
Si nosotros hacemos single page applications, o sea, aplicaciones que son renderizadas por el lado del cliente, ese es el edge más cercano, o sea, el navegador del usuario, eso es lo más cercano. Ujú. Pero, pues, como necesitamos, server-side rendering necesita como este tipo de habilidades para que buscadores encuentren tu contenido, para que también el rendimiento suba, porque pues le estás ahorrando carga y tu navegador no tiene que hacer el render, sino ya lo hace el servidor. Entonces ahí sí necesitamos ejecutar JavaScript y lo más cercano en este caso es la red de Cloudflare. O sea, todo el poder de cómputo ese que tiene que realizar el procesador de JavaScript es realmente diferido para estos tipos de sistemas que están corriendo en esos entornos de ejecución simplificados. Y Uh con -huh. relación a las limitaciones que habías mencionado previamente, Nico, ¿hay algún problema Hay que varios. no se pueda llevar a cabo, que no se pueda correr en estos entornos acotados de ejecución? Lo bueno es que Angular y la mayoría de los frameworks de JavaScript no necesitan de Node o de un entorno de un runtime tan completo, tan grande como el de Node, porque de por sí ya corrían en un entorno chiquito que era el navegador, ¿no? Entonces, si hablamos de frameworks como Angular, como Nest, como Vue, casi que ellos ya por defecto ya corren en el Edge Computing, en este Ujú. como sistema acotado, porque ellos ya corrían en un, como en un ecosistema, en un runtime acotado, que era el navegador, así que casi que check por defecto, estos frameworks modernos ya corren en el Edge, ya por definición, porque ya corrían en un entorno acotado. Ahora, el problema de pronto viene con si yo quiero hacer APIs, por ejemplo. Para Ujú. APIs utilizábamos ya un poco más el entorno de Node, como Express, por ejemplo, utiliza muchas cosas de Node, Socket.io utiliza algunas cosas de Node, ORMs. Un ORM es muy como algo súper básico o clave para que uno normalmente ejecute en su servidor de Node, que es normalmente lo que uno utiliza para conectarse a bases de datos, drivers, por ejemplo, también para conectar el driver de Postgres, el driver de MySQL. Normalmente utilizan muchos módulos de Node para poder hacer esas conexiones. Entonces empezamos a encontrar unas ciertas limitaciones y es, si tú estás utilizando una librería que utiliza mucho el entorno de Node o tú mismo lo estás utilizando, eso no te va a correr en el Edge porque no tienes el entorno de Node, es un entorno más reducido de JavaScript. Entonces, un framework como Nest con S, no el Next de React, sino el Nest con S, que su logo es como un gatito, creo, que es como, que de por sí es interesante porque es un framework basado también como en los ideales de Angular, pero desde el backend, o Express o TimeWRM, no te van a correr en el Edge. Literalmente, si tú lo ejecutas y lo quieres llevar, no va a correr, no va a funcionar porque no tienen Node literalmente. Pero algo muy interesante que ha salido en estas épocas, precisamente con todo esto del Edge Computing, es que han salido entonces nuevos frameworks o nuevas librerías que se están como recreando desde cero para que sean construidas un poco como los frameworks de frontend, que corran en un entorno acotado de JavaScript. Por ejemplo, tenemos Diesel. Diesel ORM es un framework que literalmente en su pitch como de venta, en su documentación, dice, estamos listos para correr en el Edge y tengo cero dependencias. O sea, es una librería. Normalmente no sé, has visto como el meme este de Node, eh, que es lo que pesa más y está Node Modules y es como algo Sí. gigante. Es un Exacto, iceberg gigantesco exacto. que solamente tienes puesta la punta en la lista chiquitica que uno siempre tiene mantenida ahí en el package .json Exactamente. file. Entonces, como que un framework algo que te tiene un montón de dependencias, pero estas librerías están literalmente siendo como creadas muy minuciosamente desde cero y sin, como libre de dependencias, precisamente para que puedan correr en el Edge. Entonces tenemos a Diesel, por ejemplo, para ORM, si uno quiere conectarse a una base de datos que, pues, que se pueda ejecutar en el Edge. O tenemos frameworks también ya para construir backend como Hono o como Nitro. Nitro, por ejemplo, también es como un framework para construir backend, pero que está construido como en esta filosofía de este runtime, de utilizar como el JavaScript muy minucioso o acotado, o como el que ya hacen o el que utilizan los frameworks de front, para que pueda correr en ese tipo de infraestructuras. Entonces, están saliendo como estas nuevas librerías. Entonces, yo creería Que que una... recientemente Angular Ajá. anunció
dentro del roadmap para posiblemente que ocurra en algún punto, no sé si antes de Angular 19, en la 18.2 o 18.3, pero va a venir ese tipo de soporte e integración oficial. Sí, ellos ya anunciaron en su roadmap que están explorando Nitro para ver si se vuelve compatible. No sé realmente cómo lo quieren llevar o si simplemente es como vamos a ser compatibles con Nitro o algo así. De por sí, Analog utiliza Nitro, que es este meta framework de Angular. ¿Y eso qué quiere decir o qué quiere decir para la comunidad de Angular? Que entonces nosotros podríamos desde aplicaciones en Angular también empezar a crear pues como ciertas funciones o servicios que corran en backend. De por sí Angular Server Side Rendering ya es un poquito de eso, ya literalmente estás corriendo el render, pero pues en el backend, pues con este runtime de JavaScript que genera todo el HTML, pero ¿qué tal si corremos otro tipo de cosas? ¿Qué tal si corremos una API? Exacto. Que se conecte a una base de datos y luego traiga los datos. Muy, muy parecido, por ejemplo, a este modelo que tiene Next.js, ahí sí el meta framework de React, en donde puedes también ahí conectarte a una API y luego mandar todo eso pues a tu frontend o a tu, server, a tu cliente, ¿no? El que va a renderizar. Entonces, se abre una interesante posibilidad. Yo no quiero decir que, por ejemplo, ahora las APIs las hagamos en Angular. De proceso tampoco pasa mucho en NES, aunque sí lo he visto, pero lo que hacen es tener como ciertos wrappers o ciertas funciones delicadas o con ciertos tokens o por ciertas cuestiones de seguridad. Sí, como que empiezan a crear ciertos endpoints dentro de la aplicación de NES para pues conectarse con otros servicios. Entonces eso Pero es una se vuelve puerta de muy interesante. experimentación que se abre donde uno no tiene idea ahora de cuál sería el resultado después por las contribuciones de la comunidad, por Total. las soluciones creativas que puedan ir apareciendo ahí. Tener esa capacidad posiblemente vaya a ser una muy buena idea. Sí, no, se abre una y eso también es interesante porque entonces Angular también trae una muy buena posibilidad de entonces crear experimentos muy divertidos, de crear prototipos que literalmente, por ejemplo, pongamos la siguiente situación. Tengo Angular con Nitro, digamos, si al final lo llegan a soportar. Entonces yo puedo construir rápidamente y como Nitro y Angular pueden correr en el Edge, entonces puedo construir rápidamente una aplicación que utilice algún modelo que esté en el Edge, lo infiero, lo corro desde el backend con Nitro y luego simplemente hago la conexión liviana y dentro del mismo proyecto a Angular y todo funciona como súper smooth, todo corre en el Edge, todo corre lindo, con muy buen rendimiento y como que todo está ahí soportado en Angular. Entonces se vuelve muy interesante, tanto el Edge Computing es muy interesante, tanto si Angular quiere soportar frameworks como Nitro dentro de su ecosistema, también se va a volver muy interesante. ¿Pudiste tocar en algún punto de tu carrera profesional Meteor.js? Media, sí, 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 no muy a Donde fondo. tenías la capacidad de hacer tanto en frontend como definir todas las API y todo el acceso a datos en Ajá. Node.js, pero utilizando el mismo framework. Esto me acerca cantidad a aquella época en el tiempo. Es similar, es muy similar, solo que Meteor en su momento, Angular también es muy opinionado, ¿no? Es un framework muy opinionado, o sea, tiene ciertas directrices, arquitecturas que pues las tienes que seguir. Meteor como que tenía una arquitectura muy opinionada, tanto también como en cómo iba a ser la conexión o no. Creo yo con el modelo que está teniendo Nitro, uno realmente puede desarrollar su API como quiera, conectarse a la base de datos que uno quiera, con las estructuras que ya conocemos, una REST API, por ejemplo, una sencilla, o luego ya aprovechar ventajas de directamente pasar el estado al cliente. Bueno, se pueden hacer cosas bastante divertidas que creo que por ese lado vuelven que sea un poco más flexible. Exacto. ¿Y podrías explicarnos en qué consiste el nuevo schematic que está Mm, por ahí ya andando, dando vueltas para poder desplegar aplicaciones de Angular en server-side rendering hacia Cloudflare? ¿Cómo es que mm. funciona el comando Bien, que bien, uno puede bien. ejecutar en la consola a través de los siguientes caracteres que uno ponga ng espacio add espacio arroba nicobytes slash cf de Cloudflare guión deploy? ¿Qué configuraciones son las que ese comando realiza automáticamente por nosotros para mejorar la experiencia del desarrollador?
Va, sí, sí, ese es un proyecto interno que estoy trabajando. Y es que precisamente cuando yo me topé como con varios de, no problemas, pero sí hay como en varias como configuraciones que hay que hacer para que tu aplicación funcione bien o quede bien configurada para que corra en el Edge de Cloudflare. Porque, por ejemplo, si tú habilitas server-side rendering, el comando de ng add angular ccr, el que te habilita server-side rendering, por defecto, por ejemplo, él utiliza Express, ¿no? Entonces, si tú quieres utilizar server-side rendering, está bien, tú lo puedes desplegar en un Heroku, en cualquier, pues, nube que soporte un entorno de Node. Y está bien, o sea, el server-side rendering de Angular por defecto te trae Express, pero como nosotros queremos correrlo en el Edge Computing, pues ahí es donde te mencionaba que Express ya no nos va a funcionar, al menos no en ese entorno. Entonces ahí Exacto. toca hacer como algunos cambios en el archivo de server.ts, hay que hacer unos cambios, traerse unas librerías, poner ciertos como archivitos en el angular.json, como varias cosas como de configuración que realmente no son muy complicadas, es como copiar, pegar allí, etcétera. Pero es una tarea que se convierte en demasiado repetitiva, más aún Exactamente, cuando tienes que estar sacando aplicaciones nuevas constantemente. Es como que es algo que exacto, deberían hacer los esquemáticos, las máquinas deberían hacer por nosotros. exactamente. Y literalmente ahí es donde veo la función del schematic, porque entonces simplemente con el comando en GADD, ahorita lo tengo como en ese scope, Nico Vice, Cloud for Deploy, eh, tú le haces en GADD y si tú anteriormente has probado un en GADD, pues sabes que el en GADD pues te agrega como algunas configuraciones, lee tu proyecto, que eso, que explorando los schematics son bastante complejos e interesantes porque un schematic tiene que leer el contexto de tu aplicación. Entonces, tu aplicación la tienes configurada así o hasta tienes habilitado el, no sé, el nuevo builder o no. Entonces, como que uno empieza a leer un poco de tu configuración, cómo tienes el angular.json, cómo tienes el tsconfig, si estás utilizando el builder nuevo o no, etcétera. Como que uno como mapea ciertas cosas de tu proyecto. Una vez sepa cómo está configurado tu proyecto, entonces te hago el schematic, te hace como ciertas modificaciones. Que eso es lo que hace cualquier schematic, ¿no? Una NGADD de Firebase, una NGADD de Amazon, como que te deja como unos archivos y unas configuraciones ya listas en tu proyecto. Y lo siguiente es simplemente hacer deploy. Entonces colocas como tu llave de tu nube ya, tu API key para desplegar como en tu zona, con tus dominios. Eso pasa igual con Amazon, con Netlify, con GitHub Pages, con Firebase. Ya colocas como tus llavecitas de forma local. También se puede configurar en un entorno pues, de integración continua. Pero pues al final ya colocas tus llaves y haces ng deploy y ya entonces automáticamente lanzas esa aplicación a Cloudflare. Entonces eso es lo que hace ese comando, eso es en lo que he estado trabajando como últimamente, como pues como proyecto open source. Todavía me faltan un par de cosas, de por sí ahorita con la versión 18 que fue reciente, cambiaron unas par de cosillas en los schematics, entonces estoy como modificando eso, pero espero entregárselos muy muy pronto. O si es que cuando ya estás viendo este video ya está y simplemente tienes que ir a ejecutarlo y ya. Entonces, eso es lo que haría ese schematic por ti. Y puedes escribir el proceso como GDE. Incluso, aunque no se pertenezca al programa, también se puede tener la habilidad de que un schematic pueda graduarse como parte intrínseca del código que viene siendo servido por el framework. ¿En qué punto piensas que el framework de Angular, además de soportar Express por defecto, puede incorporar, por ejemplo, lo que estás ahora mismo añadiendo en este namespace dentro de Nico Bytes por defecto? Pues realmente Angular con estos schematics, de por sí en la página oficial, en angular.dev, si uno busca como deployment, hay varios schematics, algunos oficiales, o sea, normalmente no los incluyen dentro del código core de Angular, porque pues normalmente este tipo de schematics o de deployment pues deben estar abiertos y cada cloud debería proveer su propio como schematic. Entonces, por ejemplo, Firebase, el equipo de Firebase literalmente, aunque si no estoy mal, Angular Fire vive dentro del repo de la organización de Angular, pero literalmente eso lo mantiene como otro equipo, Angular Fire, y ellos son los que se encargan de mantener como ese schematic. En el caso de Netlify, por ejemplo, Netlify sí como empresa desarrolló como
el builder, el deployment, el comando oficial para que literalmente haga eso. Tú lo agregas y listo, ya Ujú. puedes hacer deployment automático hacia Netlify. Y ese sí es el, digamos que el oficial. Y hay unos que son creados por la comunidad. Por ejemplo, el de Amazon no es oficial de Amazon. O sea, el oficial o el más usado para hacer deployment de Angular en Amazon, en el CDN, en CloudFront o cualquier otra cosa de Amazon, es uno que es creado por un usuario, no me acuerdo cuál es su nickname, pero literalmente uno hace como ese scope y lo sube. Entonces el mío yo creo que debería funcionar similar, de pronto con el mismo scope o en su momento, si ojalá el equipo de Cloudflare lo quiere ya utilizar como su builder ya como Sí, nativo o como directo, pues sería interesante que ya esté viva dentro de Cloudflare y ya contribuir más como en el mantenimiento y demás. Pero por ahorita está como en mi scope, en @NicoBytes, básicamente. claro, pero la idea, bueno, es mantenerlo por separado, Sí. como Ujú. scopes que se pueden incorporar después utilizando el NGAD. Exacto. Sí, sí, la gracia es mantenerlo como desacoplado, como los otros schematics, o sobre todo los de nube. Ellos tienen muchos schematics, y bueno, de por sí, creo que los schematics son una gran herramienta, y muchos frameworks o muchas librerías o muchas nubes lo han empezado a utilizar para automatizar cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo de NGRX, todo lo que es reactividad y este patrón de Redux, pero pues dentro de Angular. Ellos utilizan varios schematics para hacer varias configuraciones por ti, ¿no? Por ejemplo, tú quieres Ujú. agregar ng restore, pues literalmente haces un ngadd y como que te configura, te deja ya un store por defecto, te deja como ya varias configuraciones que normalmente tienes que hacer a mano. Entonces como que ya te lo configura y te lo deja ya listo para que empieces simplemente a desarrollar. Hasta a veces te lo dejan como con un ejemplo, ¿no? Con un store básico, con unos selectors básicos. Entonces las librerías están empezando a utilizar como este schematic para como que entrar dentro del ecosistema de Angular mucho más rápido. Y sobre todo que, como tú decías, normalmente son tareas de configuración, ¿no? Son tareas de, pues, copia y pega este archivo, ponlo en este ladito, eh, ahora en este componente inyecta, no sé, el servicio, como que son tareas repetitivas, entonces Angular creo que tiene un punto a favor, porque como ha sido como tan organizado y opinionado, se pueden correr este tipo de schematics, como, mira, esto es un componente, entonces yo puedo hacer esto es un standalone, entonces, o este es el archivo de configuración. No hay este tipo de cosas, digamos, ¿no? Literalmente, si quieres configurar algo, te toca seguir como una guía de pasos para poderlo hacer, pero no hay una herramienta automática que te haga eso. Y los schematics son muy buenos para eso. Muy buena descripción. Y algo que he visto, Nico, en todo el entorno de posibilidades que existen de integrar un servicio de la nube dentro de otro, de hacer algún tipo como que de anidamiento a nivel de la manera en la que uno se enfrenta a todo lo que tiene que ver con la infraestructura de un sistema de cómputo. He visto que Cloudflare puede ser integrado con plataformas como Firebase, incluso la dualidad entre Cloudflare y CloudFront, donde CloudFront no va a depender de Cloudflare como la red de distribución de contenido. Se le está delegando esa capacidad a Cloudflare, pero así todos están utilizando varias opciones. Eso ocurre en varias empresas, en varios sistemas. ¿Cuáles son las buenas prácticas ahí? ¿Qué es lo que realmente pudiera ser recomendado para lograr no solamente la simplicidad, que como mencionó Da Vinci en una cita, no sé si será realmente o será apócrifa la relación con Da Vinci, pero decía que la simplicidad es la sofisticación definitiva. ¿Cuál Ok. sería lo más cercano a la sofisticación desde ese punto de vista a la hora de integrar y de mezclar herramientas en la nube que incluyan a Cloudflare? Va, pues mira que Cloudflare ahí, como tiene este sistema acotado, de hecho, le toca ser como muy delicado en qué cosas puede integrar o no. Pero ellos en sus integraciones, sobre todo hay muchas integraciones de bases de datos, porque ahí está el otro lío. Puede que, listo, que hagas tu render, o sea, que el cómputo, que es básicamente correr algo que desde el lado del backend con JavaScript,
como que ese proceso, ese cómputo, lo pueden correr en su red. Pero otra cosa diferente son las bases de datos. La base de datos no está ahí, no está en La Paz, no está en México. Normalmente puede estar distribuida en otro lado. Entonces, normalmente Exacto. ellos tienen muchas integraciones con, por ejemplo, pues si tú quieres conectarte a una base de datos Postgres que la tienes administrada en Amazon o la tienes administrada, no sé, en algún otro servicio donde ya... y esto pasa mucho en como empresas grandes, normalmente utilizan cierto tipo de infraestructura de acuerdo a su necesidad. Entonces, por ejemplo, para Amazon, literalmente tienen un Redshift con toda su arquitectura de bases de datos, réplicas, bueno, todo, ¿no? Y luego uno como backend o frontend, pues se conecta, ¿no? Simplemente se conecta allí. Entonces ellos tienen como, por ejemplo, para este tipo de bases de datos, tienen un servicio llamado Hyperdrive para poder conectarse a este tipo de servicios, pero hay unas que tienen como este soporte al Edge un poco más fácil. Entonces, como Turbo, como Neon, como Supabase, que son bases de Ujú. datos, que también son muy interesantes porque esas bases de datos, y ahí te introduzco otro, un problema chiquitito del Edge, que de por sí Vercel lo tuvo, y por ahí un tweet muy interesante, porque Vercel está explorando mucho con Edge, eh, pero hace poco tuvieron un problema de que la base de datos se volvió como el cuello de botella, ¿no? Entonces, puede que tú estés aquí en un punto y ahora tu aplicación, tu backend, tu cómputo pueda ocurrir en el Edge, ¿no? Entonces vas a ir, de nuevo, mi ejemplo, ir de Cochabamba aquí a La Paz y ejecutarlo. Pero pues la base de datos sí está por allá en otra red, está por allá en Estados Unidos, está por allá en otro lado. Entonces, pues igual tienes que tu cómputo tiene que ir a conectarse con esa base de datos y se vuelve un cuello de botella. Entonces ellos estaban teniendo problemas con la conexión a esas bases de datos. Este tipo de bases de datos nuevas que también están saliendo, de por sí hace poco también he escuchado muchos nuevos servicios que son como bases de datos serverless, bases de datos que también pueden correr o que están mejor distribuidas. Y Cloudflare tiene algo muy interesante y es que ellos tienen D1, que es una base de datos que sí puede o que está distribuida también en el Edge. Entonces, imagínate que tú otra vez estás haciendo tu petición y pues está en el Edge. Entonces, el cómputo ocurre ahí en el Edge, pero resulta que ahí también está tu base de datos, entonces no tiene que ir a ningún lado. Simplemente Claro. agarra los datos de ahí. Entonces, toda la inferencia está ahí. Y eso es muy interesante. Y Pero eso es lo ahí, bueno que tiene de utilizar bases de datos de carácter ligero basados en SQLite, como habías mencionado al principio. exacto. Entonces, SQLite se está volviendo en la base de datos o en la arquitectura de base de datos preferente para correr estas aplicaciones como distribuidas. Entonces, AstroDB es literalmente es SQLite, también Supabase también tiene como una especie de SQLite, aunque ellos como que soportan nativamente ciertas cosas en Postgres. Eh, pero es muy interesante porque entonces la inferencia está ocurriendo ahí mismo. Sin embargo, Cloudflare tiene un servicio muy interesante que uno lo activa como con una banderita, con un true y ya. Si entran un poquito más en Cloudflare van a ver que su dashboard es muy interesante. Es como, quiero habilitar este servicio y ya, empieza a rodar sin configurar, sin nada. Entonces, como que si uno lo habilita, ellos corren una cosa que se llama el Smart Placement, algo así se llama el servicio. Y es que si realmente tu base de datos está, digamos que mi base de datos no esté en La Paz, no sé, en ese nodo no está mi base de datos, digamos que esté en Bogotá. Entonces, lo que hacen es decir, ok, yo sé que tienes un punto que está en La Paz, pero ese punto de La Paz no tiene tu base de datos. Entonces, por más que yo lo ejecute ahí, igual va a tener que hacer una conexión hasta La Paz para traerte los datos, porque ahí está tu nodo de base de datos. Entonces ellos te Claro. dicen, pues mejor entonces no pases por La Paz, voy a llevarte hasta Bogotá, que sería el punto más cercano, que ahí puedes hacer el cómputo, pero también está tu base de datos. Entonces traes todo el query y toda la petición directamente desde ese punto y la devuelves, ¿no? Entonces con ese Smart Placement ellos pueden como que detectan rápidamente en donde, si tienes la base de datos distribuida también en la red de Cloudflare, pues van a decir, ok, déjame saber dónde está tu base de datos, si está en ese punto de La Paz, pues te lo corro ahí, y si no, pues cuál es el punto más cercano, y entonces la inferencia también de queries hacia una base de datos es casi instantánea porque está ocurriendo ahí mismo.
Y lo que permite esta distribución es precisamente motores como SQLite, porque literalmente SQLite es una base de datos como liviana, que puede correr en este tipo de entornos y que también está creciendo mucho y literalmente muchas empresas están empezando a utilizar ese modelo. Entonces yo creo que esa parte, no sé si me fui por otro lado, pero esa parte de las integraciones, sobre todo tienen mucho trabajado en bases de datos, ellos tienen su propia configuración, esto que te digo del Smart Placement para correrlo en el nodo más que tenga también la base de datos, o si no, simplemente conectarlo con unas bases de datos más tradicionales y ellos tienen un servicio llamado Hyperdrive para hacer ese tipo de conexiones, ese tipo de integraciones. Y al final todas estas optimizaciones, todo este trabajo que se está pasando desde el punto de vista de ingeniería, no es así como por amor a la optimización, por amor al arte, con tratar de reducir al máximo el tiempo que se necesita para poder ejecutar y correr una aplicación, sino para poder tributar de una manera óptima hacia la experiencia del usuario final. Y hablando un poquito así como de UX, hay una serie de métricas que uno puede utilizar desde el lado del frontend que vienen siendo materializadas con tremendo éxito, con tremenda popularidad, que son los Core Web Vitals que presentó Google en el año 2020, creo que fue en mayo de 2020, hace 4 años ya, y ha evolucionado incluso el Hay uno nuevo, INP, ¿no? que es el Interaction to Explain, fue introducido recientemente en marzo, reemplazando el FID, que era el First Input Delay, para poder monitorear cómo es que la interacción percibida por el usuario final viene siendo traída a unos números súper básicos, en el cual uno puede decir, ok, es una pobre interacción, una interacción normal, más o menos, o una interacción óptima para poder tener un buen, es decir, el nivel esperado como tal desde el punto de vista de experiencia de usuario. Y las analíticas de Cloudflare, estoy casi seguro que ellos ofrecen algo que tiene que ver con la exploración de los Web Vitals, no a nivel sintético, local, como cuando uno la corre con Lighthouse, pero Uh-huh. sí a través de todo un análisis de cómo es que la aplicación viene siendo percibida por diferentes usuarios en diferentes áreas geográficas, diferentes sistemas de cómputo, exposición a características de la red. ¿Puedes escribir un poco más acerca de lo que tiene que ver con Cloudflare Analytics, incluso más allá de los Core Vitals? ¿Qué es lo otro que ofrece este tipo de analítica? Va, pues, bueno, tú literalmente despliegas una aplicación, por ejemplo, en Cloudflare utilizando Cloudflare Pages, que es como literalmente archivos estáticos, o Cloudflare Workers para ya ser renderizado del lado del servidor, no importa cuál. Ellos tienen su Web Analytics, que simplemente igual lo habilitas, como haces un check y ya, y empiezas a recibir todo eso. Entonces ellos empiezan a analizar mucho el tráfico de lo que está pasando. Es como un Google Analytics, solo que pues allí son un poquito más cerrados, protegen un poquito más tus datos. Google Analytics ha tenido ciertos como problemas con como los datos y demás. Pero entonces, si tú no quisieras enviar tus datos a Google Analytics, pues puedes utilizar esta herramienta que tiene Cloudflare que ya está integrada. Y ellos empiezan a hacer muchas cosas interesantes allí. Una de esas es pues medir como cuánto tiempo de duración, cuál es la página que más pues están utilizando, pues los como analytics normales de un website, pero incluye este que tú mencionas que es el como el de Work or Vitals, que Google de por sí lo tiene muy en cuenta, no como tú decías, como métricas de pronto de vanidad, de mira, mi aplicación es muy rápida y está en el 100, sino que realmente son muy útiles y Google de por sí las utiliza para poder indexar sitios. Es uno de sus tantos índices dentro de saber qué sitio muestra primero. Entonces, ellos de por sí lo publicaron cuando empezaron a mover esto de los Core Web Vitals. Dijeron, bueno, vamos a mover esto y nos vamos a basar en estas métricas para ver si un sitio está lo suficientemente optimizado para mostrárselo al usuario. Entonces, si tú estás teniendo unas métricas no tan buenas, puede que por eso también tu sitio no esté apareciendo o esté buen posicionado en motores de búsqueda como Google, porque ellos también tienen en cuenta este índice. Entonces ese índice es muy interesante porque tú también lo acabas de mencionar. Es muy diferente correr un Lighthouse que tiene un montón de métricas y que es muy útil como
ellos creo que ellos le llaman d dos, que ahorita se me olvidó, como métricas de campo y voy a llamarle de campo y reales. Las de campo son como, Exacto, es el Real User Monitoring, es decir, el es, monitoreo del usuario real y el otro es el exacto, monitoreo de nosotros como conejillos de India en un laboratorio, donde exacto, generalmente estamos corriendo las cosas con posiblemente mejor que el mejor, average del usuario final, con la cantidad de RAM que uno tiene metido en la claro, computadora, la conexión de red, ese una es el día a laptop y no día. un dispositivo móvil. Ese es el día. Normalmente cuando corremos en un Lighthouse está muy bien, porque pues es parte de, pero esas métricas normalmente tú como desarrollador las ejecutas en tu entorno, con tu buen celular, con tu buena máquina, con tu buena conexión, pero los Web Core Vitals son básicamente la métrica percibida real por el usuario. Entonces, dentro de estas analíticas, Cloudflare te involucra como cuál es el average que tus usuarios están teniendo, ¿no? Entonces, si tus usuarios, muchos usuarios con diferentes tipos de conexiones, diferentes tipos de pantallas, diferente hardware, eh, pues todos van a sumar un promedio en, no sé, la primera métrica, ¿no? El Learn Contentful Paint, por ejemplo, que es qué tan rápido carga, o la que tú decías, el First Input Delay, o la nueva, o cualquiera de estas, cada uno de esos usuarios, pues al final le dio unos números. Entonces esos números son subidos y luego como son ponderados y entonces uno ve como la estadística del average de, ok, tus usuarios ya en real, en lo que realmente tu público está utilizando tu aplicación, este es el promedio en tiempos de carga o en los tres índices del Core Web Vitals, para saber si tu sitio está siguiendo o no, o podemos mejorar. Y normalmente, pues ahí hay varias cosas que normalmente un equipo está monitoreando para que pues esas métricas se traduzcan en una buena experiencia, en que mi usuario cargue rápido la aplicación, en que esté indexado en el motor de búsqueda, ¿no? Muchas cosas que empiezan, esos detallitos empiezan a impactar al negocio al final, ¿no? Entonces un e-commerce, si no tiene unos buenos core web vitals, pues probablemente no tenga muchas visitas y en un e-commerce todo se traduce en ventas, ¿no? Y pues Exacto. todo eso tiene ese retorno de inversión, porque al final tenemos que, como desarrolladores de software, siempre también pensar en el negocio, ¿no? Al final nosotros no desarrollamos por diversión, por código. Yo creo que muchos de nosotros sí nos gusta, pero al final hay un músculo financiero por detrás en las empresas para las que trabajamos y pues hay que generar dinero con sus modelos de negocio. Y todo ese código que nosotros hacemos es para eso, para que haya un retorno de inversión. Incluso Entonces, aunque no haya una solidez desde el punto de vista de un negocio que genere dinero por detrás, a lo mejor uno está haciendo un proyecto que es a nivel claro, académico o para una organización sin ánimos de lucro, pero posiblemente el kit de la cosa sea enfocarse en cuáles son los requerimientos de ese sistema que uno quiere desarrollar, entenderlo bien y poder optimizar para el cumplimiento de esos objetivos que uno se planteó inicialmente y por supuesto los objetivos que continúan siendo modificados a través del tiempo porque uh -huh. no se puede ser tan opinionated en la vida real a la hora de trabajar con proyectos de software. Sí, no le gustaría tener como lo mejor, lo último, pero normalmente siempre hay cositas que uno se va llevando. En todo hay trade-offs, ¿no? En todo hay como ciertas compensaciones que uno tiene que elegir, hago esto o hago esto, Exacto. que son los costos de oportunidad, pero pues nada, de eso se trata literalmente, desarrollar software, ser ingeniero, ¿no? Escoger cuál es el trade-off más adecuado para la compañía también, ¿no? Porque de acuerdo a la compañía que yo esté, puedo tomar o no ciertos trade-offs o en el momento también de la compañía. Si es una aplicación, si es una compañía o producto grande o estoy en una startup, entonces puedo tomar ciertos riesgos, puedo optimizar ciertas partes, probar ciertas cosas. Eso es muy interesante ya Y esa es la moverse en razón de ser de por qué se dice ingeniero o ingeniera de software, porque realmente es capturar bien todos esos requerimientos e ir sobre el balance como tal que ayuda sí, al desarrollo del sistema de una manera óptima. Y totalmente. Nico, con lo que habías mencionado previamente acerca, bueno, del acercamiento para reducir la latencia y de problemas no solamente entre ese edge y el usuario final, sino entre el edge y otros sistemas que dependan de él, como las bases de datos. No solamente los cuellos de botella suceden ahí, sino también puede haber una congestión
grandísima porque el sistema se volvió popular o porque hay problemas intrínsecos dentro de la arquitectura que incluso a veces no dependen ni siquiera de uno como desarrollador. Es que el sistema se echó a perder o hay un problema masivo, más grande de hardware o algo por el estilo que son cosas que obviamente suceden. Por eso es que la disponibilidad nunca va a ser de un 100%. Sí. Ojalá que en el mejor de los casos sea de un 99,9 o 99,99 y así sucesivamente. Mientras más 9 haya, mucho mejor. Pero, ¿cómo es que Cloudflare, específicamente Cloudflare Argo, puede ayudar al rendimiento de las rutas de tráfico en Internet y evitar congestiones que obviamente uno tiene que anticipar? Pues mira, ahí el ejemplo creo yo que más podría servir es el siguiente. O sea, digamos que listo, tenemos el Edge, ¿no? Y ya tenemos puntos cercanos y hicimos todo este esfuerzo y demás. Entonces, hay algo que ya pasa cuando nosotros hacemos una conexión, digamos que listo, mi punto más cercano es el de La Paz. Todo bien, ahí ese es el punto más cercano y voy a ir hasta allá y pues me va a renderizar hasta la base de datos, digamos que la tengo ahí porque utilizo D1, que es esta base de datos que también corre en el Edge. El problema también ahí es otro problema y es, ok, yo listo, ya tengo el punto cercano, voy de aquí de Cochabamba hacia La Paz. Mm. Yo puedo coger muchas rutas para ir de punto A a punto B, me puedo ir por aquí, por allá, puedo coger un avión, puedo irme en bus, ¿no? Entonces hay diferentes modos de llegar a ese punto, ¿no? Puedo dar una vuelta, en fin. Entonces Cloudflare Argo precisamente es como tiene bastante infraestructura en Internet. Ellos ven como, ok, si ya establecimos cuál era tu punto más cercano y vas a establecer la conexión ahí, ¿cuál ahora es la ruta más óptima para ir hasta allá? Entonces, puedo coger por allí, por acá, voltear por aquí, irme por este enrutamiento, ¿no? Que ya empezamos a pensar es más en cómo Internet funciona por detrás, cómo es que realmente se hacen estas conexiones, cómo Claro. funciona tu ISP, que es como tu proveedor de Internet, y cómo este al final realiza todas las conexiones, que normalmente para nosotros todo eso es transparente, pero muchas cosas suceden, ¿no? Entonces, Cloudflare Argo precisamente lo que hace es un sistema que también lo habilitas con un check. Obviamente hay ciertos servicios que ya empiezan a tener un cobro porque pues ya es parte del servicio, pero si tú lo habilitas básicamente cada ese tipo de conexiones va a empezar a analizar cuál es la ruta más óptima para ir a ese punto y pues eso también hace que pues se acelere la navegación. Entonces imagínate que tú tienes Argo y además de eso tienes Edge Computing, entonces literalmente tienes sitios que van a cargar supremamente rápido. Entonces, en mobile, instantáneo, en cualquier ambiente. Entonces, combinando todo este tipo de tecnologías, hacemos que la experiencia de usuario sea pues bastante, como que tienes una ventaja competitiva muy interesante con, por ejemplo, tu competencia, ¿no? Que de pronto tiene otra infraestructura o que está utilizando otro tipo de tecnologías. La ventaja competitiva no solo es en producto, que en la mayoría es producto, y ahí les agradecemos a todos los product designers, managers, que son los que se encargan de entregar valor eh, diseñando el producto y luego nosotros volviéndolo un poco tangible con código, pero también una ventaja competitiva aparte de un buen producto también es como con qué tecnología lo estoy desarrollando, cómo lo estoy haciendo, ¿no? Que también en la ejecución hay muchas cosas, no solo el producto, sino cómo yo ejecuto y hago que eso se entregue al usuario. Entonces, si yo de pronto tengo eso, Cloudflare Argo y también tengo Edge y bueno, y no se trata como de utilizar siempre lo último o lo mejor, pero pues si al final tengo todo y mezclo como todo este tipo de tecnologías para tener una ventaja competitiva en el mercado, pues es bastante interesante y tus usuarios van a estar contentos, va a cargar rápido, va a estar indexado, vas a tener una experiencia agradable que pues al final tu proyecto va a funcionar bien y va a cargar rápido. Entonces, eso es un poco lo que es Cloudflare Argo, que como que te dice cuál es la ruta más óptima para ir de punto A a punto B. Y si a eso se le suma todo lo que tiene que ver con el uso, la aproximación a buenos patrones arquitectónicos, unos patrones de diseño, en la aplicación, en el código como tal, y el monitoreo subsecuente que ocurre a través de los analytics, de Cloudflare y algunas otras técnicas que uno puede utilizar para ir sobre un seguimiento constante de la evolución de ese sistema, ahí hay muy buenos resultados después a lo largo del tiempo. Totalmente, totalmente. No, de por sí, este es un mundo complicado. Hay muchas cosas. O sea, el desarrollo de software es gigante, tiene muchas variables, muchas
disciplinas, roles. Y es muy interesante ver cómo pues al final cada una de estas cositas, cada uno pone como su granito de arena para brindar al final una mejor experiencia para el proyecto, para el retorno de inversión si es necesario, o cualquier tipo de proyecto, pues ver que esté funcionando bien. Entonces normalmente hay que ver, tener en cuenta el usuario, ver como estos patrones de observabilidad para saber si tu sistema está bien, ¿no? Ahí hablamos otra vez, por ejemplo, de los Core Web Vitals en ese caso, o pues ver también tus patrones arquitectónicos para que en su momento sea escalable, ¿no? Ahora, no se enamoren mucho de ese tipo de cosas. A mí siempre me gusta utilizar bueno, no es una metáfora porque realmente pasó, y es en cada punto, que cada empresa, cada tecnología, cada producto puede pasar por un ciclo y está bien en su momento tener cierto tipo de deuda técnica y empezar, solo hay que reconocerlo y empezar a ver cómo lo podemos mejorar o en qué momento lo podemos atajar. Porque, por ejemplo, Twitter en su momento, eh, cuando creció, bueno, ahorita ya es X, pero cuando creció y empezó a recibir muchos usuarios, ellos utilizaban una base de datos normal, digamos, una base de datos, pues creo que utilizaban MySQL o algo utilizaban allí. Luego empezaron a crecer y luego se empezaron a desarrollar su propio sistema de gestión de base de datos que se llama Manhattan o algo así. Entonces ahí como que la anécdota es, no desde el día cero el equipo de ingeniería empezó a desarrollar Manhattan porque pensaron que pues el sistema iba a crecer. No, en su momento pues hicieron lo que se podía hacer con lo que había y ya cuando el sistema fue escalando, entonces fueron empezando a decir, aquí podríamos optimizar o mejorar para seguir teniendo aplicaciones bastante óptimas, ¿no? Entonces, ahora sí ponemos y creamos Manhattan, ¿no? Pero hay que tener muy en cuenta en dónde tomar esas decisiones, porque si Exacto. desde el momento cero hubieran empezado a desarrollar esa gestión o el proyecto Manhattan, pues de pronto no hubieran llegado a donde están, porque el equipo de ingeniería estaría en ese punto haciendo lo que conocemos nosotros como sobreingeniería, ¿no? Para un momento en específico, una solución que pues podría funcionar, pero no para ese momento. En ese momento las necesidades del negocio eran otras, crecer, lanzar más features. Y el tiempo en ingeniería, pues hay que saberlo administrar, hay que saber jugar esas cartas y ver, ok, ahorita mis necesidades es esta, ¿no? Escalar, conseguir más usuarios, lanzar más features. Ahora, si luego ya empiezo a crecer, pues luego ya puedo aventarme otras cartas y decir, ahora sí puedo hacer cierto tipo de sistemas. Entonces, eso, hay que tener muy en cuenta eso, no es solo empezar a moverme al Edge porque lo vimos de pronto ahorita y porque se suena Sí, porque es lo interesante, sino, trendy o algo así. Y ahí es donde es realmente importante lo que mencionabas acerca de tener una diversidad de opiniones. No es necesariamente personas que se graduaron exactamente de la misma carrera, incluso a veces hasta de la misma universidad, y tener un echo chamber donde todo el mundo esté de acuerdo, sino traer opiniones de diferentes lugares, tener un equipo lo más diverso posible y a la vez, por supuesto, tener una sinergia. No se trata de tener una diversidad que sea disruptiva desde el punto de vista claro. de poder operar y convertir ese, ese grupo de personas de background diferentes en un equipo funcional de trabajo donde uno puede anticipar, como bien mencionaba, cómo es que posiblemente uno puede estar construyendo un sistema que pueda ser utilizable aún después del transcurso de 5 años, aunque uno no tiene ni idea de qué es lo que va a pasar de aquí al Sí. 2030, pero más o menos eso viene siendo la filosofía. Y también la filosofía como tal de Framework de Angular. Es decir, están construyendo ahora mismo, están tomando decisiones que posiblemente vayan a ser importantes para cualquier elemento que se vaya a incorporar en los próximos, es decir, en el periodo correspondiente a los próximos 10 años. A mí me parece muy valioso eso que tú acabas de mencionar. Angular está tomando las decisiones correctas para poder seguir siendo un framework que durante los siguientes 5 o 10 años siga siendo uno de los frameworks como preferidos para el desarrollo de software, para seguir manteniendo, o sea, y ese es un balance muy complicado de lograr y yo admiro mucho al equipo de Angular por ese balance en cuanto a seguir, no romper todas las aplicaciones que ya están, y aún así seguir avanzar e introduciendo features que mejoren y estén acopladas hacia las tecnologías modernas. Un ejemplo muy claro que me parece allí es proyectos como PhoneGap o Córdoba, que normalmente son aplicaciones para hacer cross-platform. Córdoba en su momento eh,
si uno mira el código de Córdoba, utiliza muchas de las APIs como viejitas de JavaScript, como callback functions, no utiliza promesas, ¿no? O TypeScript, ¿no? Y Córdoba literalmente tuvo en su momento la decisión de, bueno, me voy por los nuevos estándares, cambio cosas como muy fuertes en el framework para seguir yendo hacia adelante, o me voy a mantener como estoy ahorita por soportar como todos los usuarios que ya utilizan la librería. Ellos se fueron por esa segunda opción, pero a mi punto de vista ya, por ejemplo, empieza a quedarse atrás, ¿no? Entonces, como no utilizar lo último, ya empieza a ser una librería que se empieza pues, a ser deprecated. Entonces ahí es donde sale otro framework como Capacito, por ejemplo, que realmente dice, bueno, no, ahora sí utilicemos lo moderno y vamos a hacer este tipo de cross-platform, pero con las tecnologías actuales. Angular está haciendo eso, pero de forma balanceada, ¿no? Como que él no dice, ok, voy a probar un nuevo modelo de reactividad, voy a quitar los módulos, ¿no? Etcétera. Él creo yo que lo ha sabido hacer y eso para mí es muy valioso y le va a llevar a ser uno de los frameworks. Y ahorita con todos los cambios que esté haciendo, yo esperaría que empiece otra vez en su momento a repuntar como ese primer lugar entre frameworks de frontend, aunque React ya tiene mucho territorio ganado, pero yo creo que con todos esos cambios que está haciendo y apoyando como estos nuevos modelos y sin romper lo anterior, o al menos dando las Exacto. opciones para rápidamente ir, como Para correr poder una migrar migración. utilizando schematics de migración e incluso ya quitando soporte a, por ejemplo, el soporte que se eliminó para Internet Explorer Exacto. 6 con los cargadores diferenciales, Ah, el aquellos que Lightning Logging. se generaban, pero lo que hacían era incrementar muchísimo la complejidad, incluso el tamaño como tal De del los mundo archivos. final de Ajá. Angular. A medida que se vaya avanzando, uno tiene que ir quitando un poco el lastre, pero no inmediatamente como ocurrió en la transición que hizo que los demás frameworks tomaran una ventaja significativa. Y no se trata solamente de eso, de competir un framework contra otro y cuál es el más adoptado. Lo bueno es que hay una variedad y entre todos ellos se van nutriendo y aprendiendo y tener obviamente opciones, porque si solamente tuviéramos React, el mundo del frontend luciera muy Diferente. diferente, posiblemente no para bien de cómo es ahora mismo en la actualidad. Y de por sí me parece muy divertido lo que está pasando ahorita con los frameworks. Y es que literalmente, si bien cada quien escoge como su herramienta, y otra vez hablamos de que cada herramienta es diferente y escogerlo depende del caso de negocio o tu arquitectura o tu equipo, algo muy interesante que he visto últimamente es que se empiezan a colaborar entre frameworks, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la idea de Signal se fue muy hablada con el creador de Solid.js, ¿no? El equipo de Angular tuvo muchas conversaciones con el, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero en fin, el creador de Solid.js, porque fue una de las personas que dentro de Solid.js como que logró implementar Signals con una API como bastante amable, bastante sencilla y útil, porque no es que haya inventado Signals, Signals ya había un frameworks mucho más antiguitos como Knockout.js que ya utilizaban Signals, solo que por alguna razón u otra pues no fue popular, y Solid.js como que lo supo hacer de una manera muy interesante. Y entonces hubieron estas conversaciones, también estas conversaciones con frameworks nuevos como Quick.js, ¿no? Y que ellos proponen otro modelo diferente para hacer rendering, que es resumability, y no hacer hydration. Y Svelte también tiene sus opiniones muy fuertes de que hydration no debería ocurrir, ¿no? Sino que es un proceso muy fuerte y no deberíamos hacerlo, etcétera. Entonces, estas opiniones no es como tener bandos entre mismos frameworks, entre los mismos contribuidores y creadores, se empiezan a hablar, ¿no? Como que el de Angular literalmente se habló con este modelo de reactividad y ahora tenemos Signals, ¿no? Posiblemente esta idea de resumability pueda o no llegar. Yo creo que de pronto sí, pero están haciendo muchas cosas interesantes con Signals. Pueden hacer eso de partial hydration, y eso también es muy interesante y va a aumentar mucho otra vez como la forma en que nosotros podemos entregar contenido entre el server y el cliente. Entonces, en fin, hay muchas propuestas también interesantes y es muy bueno que haya toda esa diversidad porque nos ayuda a que entre todos como que enriquezcamos todo. Y de por sí,
gracias a lo último, creo que Signals está entrando ya en una fase para que sea soportado directamente en JavaScript, ¿no? O sea, no es algo que venga con el framework, sino ya va a venir, si pasa como todo el proceso, va a venir de forma nativa en nuestro lenguaje que es JavaScript. Exacto, el comité técnico de ECMA, el TC39 específicamente, que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la especificación que tributa hacia JavaScript, lo que viene siendo conocido desde hace muchísimos años como ECMAScript, ya lo está incorporando de la misma manera como ocurrió con las promesas, con Promises hace 15 años aproximadamente. Va sobre un proceso de estandarización que debe rendir frutos próximamente y será adoptado por los frameworks, por las diferentes bibliotecas y obviamente ejecutado de forma nativa por los navegadores web. Total, total. Nico, ¿se nos queda algo por mencionar antes de concluir el episodio? Yo creo que hemos tocado prácticamente de todo. Habíamos hablado también de hablar un poquito sobre GDPR, sobre esto de la privacidad, lo que nos permitía con los datos Cloudflare, pero ¿hay algo así más bien global que piensas que sea útil mencionar antes de finalizar? Yo creo finalmente sí, alcanzamos a tocar varios temas interesantes. Espero que hayan, si lo escuchan o ya lo ven, les cause un poquito de curiosidad como Cloudflare y qué es el Edge Computing y todo este tipo de cosas. Realmente se ha volvido muy interesante. Yo estoy como haciendo como varios ejercicios y pruebas como con este tipo de cómputo. Entonces los animo mucho de eso. Y nada, yo creo que lo más importante también es que creo que tú tienes ya un capítulo de esto de las comunidades. Eh, Busquen su comunidad más cercana, así sea en cualquier otro framework, no importa, pero normalmente uno aprende mejor en comunidad que de pronto solito. Entonces, este tipo de espacios, este tipo de canales, este tipo de entrevistas ayuda como a ver diferentes puntos de vistas y pues experimentar por ya propia cuenta, a ver qué es lo que resulta mejor. Entonces, para mí fue una charla súper interesante. Y que pude expresar muchas de las cosas que tengo en la cabeza y de los experimentos que he hecho. Muchas gracias por habernos traído todo el conocimiento ese que estás desarrollando ahora mismo, porque uno no nació sabiendo qué cosa era Cloudflare. Cloudflare no existía en los años 80, en los años 90. Es algo que uno va construyendo a medida que vaya avanzando la tecnología, el tiempo, la dedicación, el interés. Y veo que estás súper activo con relación a todo lo que tiene que ver con la adopción de Cloudflare dentro de Angular. Muchísimas gracias por el esquemario que estás desarrollando y espero que continúe generando muchísimo contenido de calidad con relación a esta y bueno, y otras tecnologías que pueden surgir en el futuro, Nico. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Recuerden, me pueden encontrar en cualquier lado de internet como Nico Bytes, en mi canal también que es de Nico Bytes de YouTube, pues ahí subo como de este contenido en el cual hago pruebas y trato de lo que tú dices, de entregar como este contenido de calidad para todos como nosotros como desarrolladores. Entonces nada, los invito allí y pues muchas gracias a ti por la invitación, también fue un gran momento. Vale, muchas gracias y hasta luego, nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.